Mackenzie Cowell nació el 1 de abril de 1992 en Washington, Estados Unidos. Desde pequeña tuvo una vida tranquila y normal. A los 17 años estaba en su último año de secundaria en Wenatchee High School, también en Washington. Formaba parte del equipo de baile de la escuela y disfrutaba trabajando como modelo. Su mayor sueño era convertirse en esteticista. El 9 de febrero de 2010, Mackenzie asistió a la Academia de Diseño Capilar, donde solía trabajar regularmente en proyectos relacionados con el modelaje. Esa mañana llegó como de costumbre, pero más tarde le comentó a una amiga que tenía que atender un asunto urgente. Le aseguró que volvería en unos 15 minutos. Salió por una calle lateral hacia el estacionamiento cercano, subió a su auto y desafortunadamente desapareció poco después. Al principio, sus compañeros de la academia no se preocuparon demasiado, pensando que quizás algo inesperado había cambiado sus planes. Sin embargo, cuando no regresó a casa a las 5 de la tarde, su padre Reed comenzó a preocuparse seriamente. Intentó contactarla varias veces llamándola y enviándole mensajes, pero no obtuvo respuesta. Con cada minuto que pasaba, su angustia aumentaba. Finalmente reportó su desaparición a la policía. Las autoridades actuaron de inmediato, tomándose el caso con gran seriedad desde el principio. Iniciaron una búsqueda en las cercanías del lugar donde Mackenzie fue vista por última vez y comenzaron a interrogar a quienes la conocían. Nadie, ni su novio, ni su madre, ni sus amigos, tenía idea de lo que pudo haber ocurrido. Poco después, Reed recibió una llamada, pero no era Mackenzie. Era un oficial de policía informándole que habían encontrado un auto abandonado en una carretera a unos 8 kilómetros al sur del pueblo. Al verificar las placas, confirmaron que se trataba del vehículo que Mackenzie conducía. El descubrimiento no trajo alivio, sino más preguntas. Dentro del auto encontraron su bolso, pero ni su celular, ni sus tarjetas bancarias, ni sus llaves estaban allí. Además, la ubicación del vehículo no coincidía con ninguna de las rutas habituales que Mackenzie solía tomar, lo que despertó aún más sospechas. La búsqueda se intensificó y se extendió hacia los condados vecinos. Voluntarios y especialistas trabajaron juntos, rastreando cualquier pista alrededor del área donde se encontró el auto. Cerca de este descubrieron una huella, pero desafortunadamente no era lo suficientemente clara como para determinar si pertenecía a Mackenzie o a otra persona. Mientras tanto, la familia de Mackenzie hizo desesperados llamamientos a través de los medios, suplicándole que regresara. La noticia se propagó rápidamente, generando cobertura nacional que atrajo a más voluntarios a unirse a los esfuerzos liderados por su familia y amigos. Lamentablemente, la esperanza se desmoronó por completo el sábado 13 de febrero. Lo que comenzó como una búsqueda llena de determinación e ilusión terminó con un desenlace trágico. La policía entregó una noticia desgarradora a la familia de Mackenzie. Su cuerpo había sido hallado en la orilla del río Columbia. La joven todavía llevaba la misma ropa que llevaba el día de su desaparición, y un cuchillo largo y dentado estaba incrustado en su hombro. Según las primeras investigaciones, el agresor intentó amputarle el brazo utilizando ese cuchillo antes de abandonar la escena. Los oficiales rápidamente acordonaron el área, permitiendo a los equipos forenses realizar un análisis exhaustivo. Cerca del cuerpo se encontraron una bolsa de basura negra y cinta adhesiva. Los resultados de la autopsia revelaron detalles impactantes. Primero, Mackenzie recibió un golpe contundente en la cabeza. Luego fue asfixiada y finalmente apuñalada en el cuello. El 25 de febrero, más de 1,800 personas, incluidos familiares y amigos, asistieron a una ceremonia conmovedora para despedirla. Mientras tanto, la investigación continuaba. Durante los primeros días, la policía recibió más de 800 pistas, pero la mayoría no llevó a ningún avance real. Entre los primeros interrogados estuvo Joaquín Villasano, el novio de Mackenzie. Admitió haber intercambiado mensajes con ella el día en que desapareció, aunque afirmó que no tuvo más contacto después de eso. Aunque no pudo pasar la prueba del polígrafo, Joaquín tenía una coartada sólida para el momento de la desaparición, por lo que fue descartado como sospechoso. Otro interrogado fue Joey Fisher, el novio de la madre de Mackenzie.
Según la madre, Mackenzie y Joey no tenían una buena relación y con frecuencia discutían. Joey negó cualquier relación con el caso y fue liberado tras ser investigado. Sin resultados claros, los investigadores decidieron enfocar su atención en otras pistas. La policía entrevistó a compañeros y profesores de la escuela secundaria de Mackenzie y de la academia de belleza donde estudiaba. Todos coincidieron en que su vida parecía tranquila y normal, sin indicios de problemas. Sin embargo, tampoco se encontraron avances significativos en esta línea de investigación. Hasta que algo inesperado ocurrió. Un informante policial, involucrado en actividades de tráfico de drogas, compartió con los detectives una espeluznante versión de lo que podría haber sucedido. Según él, 2 hombres vinculados al narcotráfico secuestraron y asesinaron a Mackenzie tras confundirla con un informante encubierto. El informante afirmó que el crimen había sido grabado en video y ocurrió en un bar a solo 50 metros de donde se encontró el cuerpo de Mackenzie. Con esta información, la policía interrogó a los 2 sospechosos señalados por el informante, Sam Cuevas y Emanuel Cerros. Sin embargo, los registros telefónicos de ambos confirmaron que no se encontraban en la zona durante el momento del asesinato. En consecuencia, ambos fueron liberados. Más adelante, el informante admitió haber inventado la historia debido a presiones externas. Su declaración fue descartada, dejando otra vez a los detectives sin ninguna pista sólida y devolviéndolos al punto inicial de la investigación. El siguiente gran avance en el caso ocurrió 6 meses después del asesinato, en agosto. La policía recibió una carta anónima en la que el autor afirmaba que el responsable de la muerte de Mackenzie Cowell era un hombre llamado Christopher Wilson, alguien conocido por quien envió la carta. Christopher era descrito como una persona tranquila y reservada, con una conexión previa con Mackenzie, ya que ambos estudiaban en la misma academia de diseño capilar. Aunque formaba parte de un círculo social pequeño, quienes lo conocían lo consideraban algo peculiar. La policía lo convocó a declarar y durante el interrogatorio, Christopher negó tener una relación personal con Mackenzie. No obstante, reconoció que ambos asistían al mismo lugar para estudiar. Mostró disposición a cooperar con las autoridades y no dudó en entregar una muestra de ADN, la cual fue enviada al laboratorio forense estatal. Mientras esperaban los resultados, la policía decidió dejarlo en libertad. Pero cuando los resultados llegaron, todo dio un giro inesperado. El ADN encontrado en la cinta adhesiva de la escena del crimen correspondía al de Christopher Wilson. Al enfrentar esta evidencia, su actitud cambió drásticamente. Dejó de colaborar, pidió un abogado y se negó a responder más preguntas. Poco tiempo después, fue arrestado como principal sospechoso del asesinato de Mackenzie Cowell y enfrentó una acusación formal por homicidio en segundo grado. En los meses previos al juicio, los detectives empezaron a indagar en la vida y personalidad de Christopher. Entrevistaron a personas que lo habían conocido y los testimonios que recopilaron fueron inquietantes. Según ellos, Christopher tenía una fascinación inusual por los asesinos en serie y solía hablar con frecuencia sobre ellos. Incluso se había tatuado la imagen de Hannibal Lecter, lo que reforzaba la percepción de su oscuro interés. Además, un conocido de su etapa como aprendiz en una funeraria local reveló detalles perturbadores. Christopher parecía muy interesado en los cadáveres. Hacía comentarios inquietantes sobre disección y nunca mostraba incomodidad con ese tipo de entorno. Los detectives también analizaron su historial digital y su ubicación el día del crimen. Las señales de las torres de comunicación indicaron que Christopher estuvo cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Mackenzie. Esto reforzó aún más la teoría de la policía, consolidándolo como el principal sospechoso. Con esta nueva evidencia, las autoridades obtuvieron una orden de registro para inspeccionar su antiguo apartamento. Sin embargo, se enfrentaron a un problema. Christopher se había mudado y el lugar había sido meticulosamente limpiado. A pesar de esto, los investigadores no se rindieron. Usaron luminol, un químico diseñado para detectar incluso las menores trazas de sangre. Con esta herramienta, identificaron una reacción positiva en una zona específica de la alfombra.
Extrajeron ese segmento para su análisis y los resultados finalmente confirmaron que la sangre pertenecía a Mackenzie Cowell. Este descubrimiento se convirtió en la prueba más contundente contra Christopher Wilson, consolidándolo aún más como el principal sospechoso del asesinato. Para fortalecer su caso, los investigadores volvieron a examinar las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas a la academia. En esas imágenes identificaron a un hombre que parecía ser Christopher Wilson. Aunque no había pruebas directas que lo relacionaran con un encuentro con Mackenzie en ese momento, su presencia en el área resultaba sumamente sospechosa. Sin embargo, no existían registros de llamadas ni mensajes entre ellos, y de hecho, nunca antes habían tenido contacto alguno. Durante la investigación, la policía interrogó a Tessa, la exnovia de Chris, y confiscó su teléfono para analizarlo. En el dispositivo encontraron un video inquietante, grabado en el apartamento de Chris. En esas imágenes se veía a Chris con otras dos personas, mientras al fondo, la cámara captaba lo que parecía ser una gran mancha en la alfombra. Según las autoridades, esa mancha podría haber sido sangre seca, potencialmente de Mackenzie. En un segundo video, grabado 4 días después, se mostraba la alfombra completamente limpia. Además, al inspeccionar el automóvil de Chris, encontraron restos sospechosos, incluyendo manchas que fueron enviadas a análisis. También hallaron un cuchillo debajo de uno de los asientos y 3 colillas de cigarro. Estas colillas se enviaron a un laboratorio, y las pruebas de ADN coincidieron perfectamente con los perfiles encontrados junto al cuerpo de Mackenzie. Con toda esta evidencia, tanto física como circunstancial, los fiscales consideraron que tenían suficiente para llevar a Christopher Wilson a juicio por el asesinato de Mackenzie Cowell. A pesar de esto, Chris se declaró inocente y contrató al reconocido abogado John Henry Brown, famoso tanto por su habilidad para atraer la atención mediática como por su experiencia en casos complicados. Brown argumentó que las manchas de sangre encontradas en el apartamento de Chris eran evidencia plantada por las autoridades, señalando que las pruebas eran pequeñas y poco concluyentes. Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado. La fiscalía le ofreció un acuerdo para declararse culpable de homicidio en segundo grado, lo que reduciría su condena a tan solo 6 años y medio en prisión. Chris rechazó la oferta, defendiendo su inocencia de manera insistente. Pero un año después, al enfrentarse a cargos más graves y el riesgo de una sentencia mucho más larga, Christopher cambió de decisión. Optó por aceptar un acuerdo y se declaró culpable. Finalmente fue condenado a 14 años y 3 meses de prisión por el asesinato de Mackenzie Cowell. En diciembre de 2023, Christopher Wilson fue librado bajo libertad condicional. Hoy, el asesino de Mackenzie Cowell camina libre. Antes de terminar el video, queremos informarte que el video de la izquierda contiene contenido perturbador y está recomendado solo para usuarios adultos. Por otro lado, la lista de reproducción de la derecha está formada por videos que han sido muy apreciados por ustedes.